A ti, Señor Dios mío, elevo mi alma, en ti confío, no quedaré defraudado. Los que esperan en ti no quedan defraudados. Quedan defraudados los que traicionan por nada. Indícame, Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname fielmente. Enséñame. Porque tú eres mi Dios Salvador. Y en ti espero todo el día. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No recuerdas mis pecados de la juventud, ni mis culpas. Acuérdate de mí según tu amor por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y recto. Indica el camino a los pecadores. Encamina rectamente a los humildes. Enseña su camino a los humildes. Las sendas del Señor son amor y fidelidad para los que guardan los preceptos de su alianza. Por tu nombre, Señor, perdona mi gran inequidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Pues estamos siempre con esta serie que hemos venido abordando sobre el depósito de la fe. Y hemos visto cómo Dios se ha venido revelando, cómo a través de la Escritura, a través de la tradición, a través del magisterio vivo de la Iglesia. Y hoy vamos a hablar sobre la obediencia de la fe. Dentro de la Iglesia, todos nosotros debemos obedecer los mandatos de Dios. Pero uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad es que cada quien quiere aceptar lo que quiere según le convenga. Y así no se puede obedecer en la fe. Por eso es que el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 144, dice que la palabra obedecer viene etimológicamente del latín y podemos dividirla en ob, que significa sobre, encima, y audire, que significa escuchar. Entonces, cuando esto se refiere a la fe, esto quiere decir someterse libremente a la palabra escuchada. Eso es obedecer. Someterse libremente a la palabra escuchada. Así que cuando nosotros decimos obedecer en la fe, es someterse a la palabra de Dios, a lo que Dios dice, lo que Dios quiere. Y todos nosotros tenemos que obedecer, porque Dios es nuestro rey, nosotros somos sus súbditos. Y así como en la forma terrena, los súbditos obedecen a su rey. Bueno, o obedecían, ¿no? Hay ese tipo de forma de dominación política ya ha desaparecido casi. Y ahora los reyes nada más son figuras, no tienen un poder como el que tenían antes los reyes, ¿no? En el medievo. Pero nos hace o nos da una imagen de lo que es nuestro soberano, que es Dios. Y nosotros como súbditos debemos obedecerle. Pero hay una parte importante, lo que dice el catecismo, que someterse, obedecer a la palabra,
es de forma libre. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no nos obliga a obedecerle. Que nosotros podemos libremente aceptar la palabra escuchada o no. Para algunos dirán que mejor Dios hubiese hecho que todo el mundo le obedeciera y ya. Pero esto no iría a tono con el Dios de amor y misericordia que tenemos. Es un Dios que desea que nosotros le amemos por nuestra libre y espontánea voluntad, no por obligación. Y en eso nosotros nos diferenciamos tanto de Dios, porque el ser humano a veces obliga al otro a obedecer. No a veces, muchas veces, ¿no? Pero no es así con Dios. No es el caso de Dios. Dios quiere que nosotros libremente nos sometamos a esa palabra revelada, a esa palabra que nosotros escuchamos. Y es ahí donde dice el obedecer, el poder someterme libremente a esa palabra. Porque esa palabra es verdad. Y es una verdad garantizada por Dios. Dios es la verdad misma. De esta obediencia vamos a tener figuras como Abraham, que es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura, un modelo de obediencia a la fe. Y también tenemos este otro modelo bellísimo, que es nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Ella es la realización más perfecta de la obediencia de la fe. Vamos a hablar un poco sobre estos dos personajes. Primeramente hablemos de Abraham. Recordemos que Abraham era un hombre, incluso que no tenía un Dios, o puede ser que tenía muchos dioses, pero este hombre ya era un anciano y dice la carta a los hebreos que Abraham escucha a Dios. Dios le habla y Abraham escucha, pero tuvo la opción de que aún escuchando a Dios no obedecer. Eso libremente hubiera podido pasar. Yo quisiera pensar de que Dios siempre llama a cada uno de nosotros. Y es así, Dios siempre llama. Pero no todos vamos a quedar no todos quedaron como Abraham en la Sagrada Escritura. Puede ser que Dios hablara a tantos hombres buenos, honestos, justos, tal vez. En este caso le habla a Abraham. Y Abraham no era un hombre tan perfecto, ¿no? Pero Dios le habla a todos, los llama. Me habló a mí, me llamó a mí. Pero nosotros libremente podemos escuchar y aceptar libremente esa palabra. ¿O no? Hay muchos hombres, me imagino yo que en el Antiguo Testamento escucharon la voz de Dios, pero no le obedecieron. Y es por eso que no están en la Sagrada Escritura, no están sus nombres ahí. Pero ¿qué pasa con Abraham? Dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 8, que por la fe Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia. Y así salió sin saber a dónde iba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Toda la historia de Abraham la pueden encontrar en el libro del Génesis. En el capítulo 12 hace referencia a esto, ¿no? Cómo Dios llama a Abraham y cómo Abraham le responde. Y por la fe, Abraham se decide a abandonar todo lo que tenía seguro en su lugar
donde vivía, para irse a un lugar, a un país extranjero. Es así como Abraham, por obedecer a Dios, vive como extranjero, como migrante, como peregrino en la tierra prometida. Dios lo llama y lo manda a una tierra que le dice va a ser tuya, pero Abraham llega y nada, otros eran dueños de esa tierra. Y Abraham llega entonces como extranjero a esa tierra. Pero él, por la fe, le cree a Dios y se queda ahí esperando en Dios. Y es por esta misma fe que a su esposa, Sarai, que después Dios le cambiará el nombre y se llamará Sara, a ella se le otorgó el concebir el hijo de la promesa. Abraham y Sara eran estériles, no tenían hijos. Y Dios, para hacer cumplir su promesa, hace posible que en la ancianidad ellos concibieran un hijo. A este hijo que le pusieron por nombre Isaac, que significa hijo de la risa. Pues bien, por la fe, finalmente, Abraham también es probado en su fe y ofrece a Isaac, a su hijo único, en sacrificio. Todos estos episodios de la historia de Abraham nos parecieran a nosotros como imaginarios, ¿no? Ficción, pero no. Cuando una persona se decide a servirle a Dios, a obedecerle, se determina, como dice Santa Teresa de Ávila, con una determinada determinación, seguir a Dios, escucharle, hacer su voluntad. Entonces, esta persona se llena de la gracia de Dios para cumplir, para seguir, para perseverar. Y esa es la gran diferencia que hay entre los hombres de fe, las mujeres de fe, y aquellos que no tienen fe. Es que yo voy a hacer esto porque Dios me prometió que voy a tener mi casa, que voy a tener mi terreno, mi carro y todo. Y apenas vienen los problemas y como no se cumplen esas promesas que dicen que Dios les prometió, entonces dicen, yo ya me voy de aquí, ya no sigo orando, ya no sigo creyendo. Peor aún, algunos se van a otra iglesia. No es el caso de los hombres y mujeres de fe. Los hombres y mujeres de fe creen contra toda esperanza, contra todo pronóstico. Las personas que tienen una enfermedad, tienen un cáncer, por ejemplo, y creen fe. Esa persona, si cree en fe, yo le aseguro, si el Señor dice, si ustedes le dicen a esa montaña que se mueva, si tuvieran fe, esa montaña se movería. El problema es que muchos de nosotros le pedimos a Dios o no creemos, o creemos poquito. Entonces, aunque no sea una montaña, aunque sea un granito de arena, no lo movemos, porque la fe nuestra es poca. Necesitamos más fe. Así como Abraham, ese hombre, ¿qué fe tenía? Creerle a un Dios que ni conocía. Irse, dejar todo. Teniendo seguridades en su país, imagínense, irse a otro lugar. Pero Dios cumple sus promesas. Ese es el otro punto determinante de la fe, que nosotros tenemos un Dios que siempre cumple sus promesas. Porque no hemos confiado en un hombre, en el poder de un hombre o de una nación o de un poder cualquiera terreno. Hemos confiado en Dios, el Señor Todopoderoso. Y eso es entonces la definición de la fe que da la carta a los Hebreos.
Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Hay cosas que no vemos ahorita, no vemos. El Señor nos ha dado tantas promesas, nos ha hecho tantas promesas en su palabra, pero algunos no, como no las vemos realizadas ya, entonces nos cansamos, nos aburrimos y dejamos de creer, abandonamos la fe. Y es por eso que la fe es garantía de lo que se espera, porque el que da la garantía es Dios. En Él nos hemos fiado. Y es esperar en aquello que ahorita no vemos. Abraham no miraba al hijo. Él quería un hijo. Abraham pasó esperando ese hijo 25 años. 25 años esperó Abraham al hijo. Y perseveró, caminó en fe. ¿Y usted, hermano, cuántos años está esperando en fe? Algunos solo llevan unos meses y ya se desesperan. Calma. Puede ser que no sean los 25 años que esperó Abraham. Puede que sea menos, puede que sea más, no sé. Dios hace las cosas en el momento preciso y oportuno según lo que a Él le parece, según su santa voluntad. No la voluntad de nuestra. Y es por eso que dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 4 versículo 3, que Abraham creyó en Dios y le fue reputado como justicia. Dios es justo y a los que creen en Él se les hace justicia. Abraham llegó a poseer y ser dueño de toda esa tierra. Fue más rico de lo que era. Tuvo más bendiciones de las que tenía. Tuvo al hijo de la promesa. Y fue una nación numerosa como las estrellas del cielo. Eso ya se lo había prometido Dios. Y Dios le cumple a Abraham. Esa es la fe, hermano. Eso es tener fe. Esa fe poderosa que dice San Pablo en su carta a los Romanos. Una fe poderosa. Ese es el tipo de fe que nosotros, que usted y yo tenemos que buscar. No una fe ahí toda tibia, tembeleca, que pasa cualquier dificultad, ay, ya no puedo seguir, ya hasta aquí llego. No, nuestra fe tiene que ser poderosa, con poder, porque viene de Dios. La fe está puesta en Dios, no en cualquier cosa. Y Dios es un Dios que cumple sus promesas. Abraham vino a ser entonces por eso el padre de todos los creyentes. Así se le conoce en la Escritura. Él es el padre de todos los creyentes. Si usted es creyente, si es un hombre de fe, su padre es Abraham. Así de sencillo. Hermano, pero Abraham era para los judíos. Espérense un momentito, es cierto. Pero como dice el canto, muchos hijos tuvo el padre Abraham. Yo soy uno, tú también. Todos aquí en la Iglesia Católica también somos hijos del padre Abraham. Porque hemos creído en la fe que nos trae Jesucristo, que el Señor nos ha dado desde el tiempo de los judíos, que era el pueblo escogido. Y si ahora creemos, entonces nosotros también somos hijos de Abraham. Claro. Claro que sí. San Juan Pablo II decía que los judíos eran por eso los hermanos mayores en la fe.
nuestros hermanos mayores en la fe, porque ellos son hijos del Padre Abraham. Y nosotros también, nosotros también. Pues bien, en el Antiguo Testamento hay muchos testimonios sobre la fe. Hombres y mujeres que han dado testimonio de su fe. La carta de los Hebreos proclama el elogio de la fe ejemplar de los antiguos, por lo cual fueron alabados. En la carta de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 2, dice que los personajes antiguos que han creído, que han tenido fe, fueron alabados. Claro que sí. Sin embargo, Dios tenía ya dispuesto algo mejor. La gracia de creer no solamente en la fe de estos grandes hombres, no, sino de creer en su Hijo Jesús. Porque Jesús es el que inicia y consuma la fe. En Jesús se da la plenitud de la revelación y en Jesús nosotros tenemos la plenitud de la fe también. Porque cuando vino Jesús, vino a revelar la plenitud de la ley. Jesús viene a dar cumplimiento a todo lo que ya se creía en el Antiguo Testamento. Y esa es la fe que nosotros tenemos ahora. Bendito sea Dios, que no nos quedamos a la mitad del camino. Por eso es que Jesús le dice a muchos, bienaventurados, dichosos aquellos que ven lo que ustedes están viendo. Hemos dicho aquellos, ustedes que ven, porque hay algunos que no vieron. Pero más dichosos serán aquellos más adelante que aunque no vean, creen. Esos son los más dichosos. Hermano, pero es que yo no veo cumplidas las promesas de Dios en mi vida, en mi familia. Mira qué problemas tenemos. Viera qué dificultades económicas, viera qué problemas de salud, viera que tenemos dificultades con unos hijos y comienzan, ¿no? Las problemáticas las tenemos todos los días. Hay unos que sufren porque hace frío, otros porque hacen calor. Todos sufrimos. Unos sufren porque tienen, otros porque no tienen. Todos sufrimos. La diferencia está en cómo usted vive su fe, en lo que cree, en lo que espera. Dígame qué espera y si persevera en eso. Esa es la grandiosa, lo duradero, lo fuerte de su fe. Así de sencillo. ¿Por qué hay dificultades? Sí hay dificultades, pero el Señor ha dicho, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ay, hermano, pero yo no la veo. Esperen en el Señor. No hay que salir corriendo al ruido de los caites, como decimos. Hay que perseverar. Y por eso es lindo, es precioso leer las Escrituras, ver estos testimonios de hombres de fe. Por ejemplo, a Moisés, escuchar a los profetas, a Jeremías, Isaías, Elías. O ver a estas mujeres grandes en la fe, como Sara, Ruth. Tantas mujeres de fe en la Biblia. Bueno, ¿y por qué no hablar de esta gran mujer? María, nuestra madre. En ella se da la realización más perfecta de la obediencia en la fe. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 148 que la Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe, porque ella en la fe acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios. Lucas 1:37. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nada es imposible para Dios.
Y la Virgen Santísima, creyó en eso. Es que va a dar un hijo, pero si yo soy virgen todavía, no conozco varón, no te preocupes, le dice el ángel. Nada es imposible para Dios. Miren, y la Virgen cree. La Virgen no es que tenía dudas, no. La Virgen solo consultó. Bueno, está bien, creo, pero ¿cómo va a ser eso? La Virgen dijo, no, yo no creo que Dios pueda. No, la Virgen en ningún momento tuvo dudas de fe. La Virgen creyó. Otra cosa distinta es preguntar cómo va a ser la cosa, ¿no? Porque si el Señor a mí me promete bendiciones, abundancia en mi vida, bueno, me voy a preguntar, Señor, ¿y de qué tipo de abundancia? ¿Cómo van a ser esas? ¿Van a ser abundancias espirituales? ¿Van a ser físicas, terrenales? Uno pregunta cómo va a ser la cosa, ¿no? Pero cree, yo creo. Si a mí el Señor me ha dicho que me va a bendecir, yo entiendo y creo que Él me va a bendecir como Él quiera, de la forma que quiera y cuando Él quiera. Esa es la fe que debemos tener. A la Virgen Santísima le dijo que ella sería la madre de un gran rey que va a dirigir y gobernar el universo entero. Y la Virgen creyó. La Virgen dijo, ok, hágase en mí según tu palabra. Eso es la adhesión de fe más perfecta que puede haber. Lucas 1:38. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué convicción más grande la de esta jovencita María. ¿Qué dice la tradición? Que ella podía tener algunos 14 o 15 años en ese momento. ¿Con qué convicción dice, aquí está tu esclava, Señor? ¿Por qué nosotros no podemos decir lo mismo? ¿Por qué nos cuesta? Ay, hermano, servir al Señor nos cuesta. Ven, hermano, a hacer una lectura. Ay, y comienza, ay, es que me duele, es que no ando lente. Hermano, ¿le quiere cantar aquí? No puedo. Hermano, venga a ayudarnos a arreglar aquí el altar. Menos. No. Hermano, dé ofrenda para que... peor la cosa. Nos cuesta. Si en realidad nosotros nos decimos súbditos del Señor, que el Señor es nuestro Rey, el Rey de nuestra vida, nuestro Señor, y nos llenamos la boca diciendo eso, pero a la hora de la hora no queremos dar nada. Ese es el problema que tenemos aquí en la iglesia. Todos queremos, pero a la hora de la hora no queremos dar nada. Dios nos pide un poquito de tiempo, a veces ni una hora. El domingo para escuchar, para ir a vivir la Santa Misa. Cuesta, miran, y conozco gente que le cuesta, miran. No tienen tiempo. Pero las series que ven dilatan 3 horas y a veces ven 5 series de un solo. Y pasan 10 horas viendo series. Y ahí sí tienen tiempo. Pero es que levantarnos temprano porque la misa es a las 10 de la mañana, de madrugada, ¡qué bárbaro! Bueno, hay misas por la tarde. Hay varios horarios, miren, en varias parroquias. Es que queda larga esa parroquia, a 2 cuadras y el sol. Y comenzamos a dar tantos pretextos, ¿no? Pero cuando vas a tu trabajo, que tenés que recorrer 30 kilómetros y que tenés que llegar a las 7 de la mañana, ahí sí no decís nada. ¿Por qué ahí sí obedeces? Porque si no trabajo, no como. Y si no adoramos y obedecemos a nuestro Señor, ¿qué nos va a pasar? Perdemos la vida eterna. Perdemos la vida eterna y a todos se nos olvida eso. Vivimos atareados aquí en la vida terrena
es que el trabajo, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Pero se nos olvida que hay una vida eterna. ¿Y a qué hora trabajamos para esa vida eterna? ¿Dónde están los frutos que hay que trabajar acá para ir a la vida eterna? Ese es el problema. Por eso es que espiritualmente vivimos con las manos vacías. No tenemos nada. Y nos cuesta por eso dar. Habría que pedirle a la Virgen Madre Santísima, ayúdame a ser como vos, a decirle al Señor, aquí estoy, haz, Señor, tu voluntad en mí, aunque me cueste, porque tampoco crean que esto es facilito, cuesta, yo sé que cuesta. A mí me ha costado mucho, vieran cuánto me ha costado servirle al Señor. Tiempo, dedicación, dejar de hacer cosas que tal vez yo quisiera hacer más. Pero he tomado decisiones. Así como estos grandes hombres de fe, debemos tomar decisiones en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dios siempre nos llama. Y nosotros libremente tenemos que darle respuesta. Libremente. Nadie te obliga. Ni nadie tiene por qué estarlo obligando a usted tampoco. No. Incluso ni el sacerdote te tiene que estar obligando, ni el coordinador de la comunidad, ni nadie, ni el Papa nos puede obligar. Porque esto es libre, libremente. Es eso lo bello de la fe. Porque yo libremente puedo obedecer en la fe. Y eso es lo que más desea Dios, que lo hagamos libremente. La Virgen Santísima lo hizo libremente. No tenía una pistola. El ángel Gabriel no llegó con una pistola. O no la chantajeó. Si vos no lo haces, te va a ir mal. Si vos no lo haces, pensá en los millones de personas que no van a tener salvación, María. No. No es a través de coerción, chantaje, amenaza. Así no es la fe. Es una fe que libremente yo voy a acoger. Por eso la Virgen dice en San Lucas capítulo 1 versículo 48 que por la fe todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. Todas las generaciones la proclamarán bienaventuradas. Bienaventurada. Y ella dice, porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mí. Qué bello. Hermano, hermana. Usted que me está escuchando, que me está viendo a través de este video, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Grandes. El problema es que vos no querés. El problema es que vos no te abandonás al Señor. Te cuesta. Entonces pedile fuerzas al Señor. Ayúdame, Señor, a abandonarme, a entregarme más. Si yo me entregara más al Señor, hermano, las gracias se derramaran. Yo hiciera hasta sanaciones y haría, yo creo. Si yo me entregara más al Señor. Si yo le entregara más mi vida al Señor. Pero lógicamente que este es un proceso personal, individual de fe, que lo hacemos con el Señor. Y en el momento que Dios quiere. ¿Cuántas veces vemos a personajes en la Biblia que Dios los llama y no le hacen caso, pero después vuelven y le sirven al Señor? Puede ser el caso. A una edad muy temprana el Señor me llamó a servirle. Y yo hubo un tiempo que me le escabullía al Señor. Yo quería otras cosas. Pero el Señor llama nuevamente, no cesa de llamar. Y hay algo en tu corazón que está inquieto, como dice San Agustín, y no va a tener paz hasta que
doblemos rodillas y nos entreguemos al Señor. ¿Y vamos a seguir pecando? Lógicamente que sí, hasta que nos muramos. Vamos a seguir siendo pecadores. Vamos a seguir teniendo siempre nuestros defectos, nuestra inclinación al mal, la concupiscencia. Siempre. Eso no se nos va a quitar. El hecho de que nos entreguemos al Señor no quiere decir que fuera enfermedades, fuera crisis económicas, fuera hasta más bello y bonito me voy a hacer. No, nada de eso. A veces nuestra fe tiene que ser probada por el fuego de las dificultades, el fuego de las incomprensiones, el fuego de la soledad, el fuego del dolor, del sufrimiento, muchas veces. Porque es ahí donde se prueba el poder de la fe, esta fe poderosa que dice San Pablo. La Virgen Santísima fue probada en su fe, claro. La vida de la Virgen no fue fácil. De la Anunciación para en delante hasta la cruz, la cosa no fue fácil. No fue fácil. Dice el Catecismo en el número 149, que durante toda su vida y hasta la última prueba, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, la fe de María no vaciló, nunca, no hubo dudas. En el momento, por ejemplo, de la huida de Egipto, en que tenían que huir y dejar todo y sin nada, andar, como decimos, andar rodando, sin nada. Imagínense. La Virgen le hubiera dicho al Señor, Señor, y no era que yo iba a ser la madre de un gran rey y ando rodando. En ningún momento la Virgen reclamó ni tuvo duda. En el momento de la crucifixión, esto que le caló profundamente de dolor a la Virgen, una espada traspasó su corazón al ver a su hijo traspasado, colgado en la cruz. No, ella podía también decir, ¿y cómo es que me das un hijo y me lo quitas? Y gritándole al Señor. No vamos a ver a una María gritando, desesperada, histérica. No vamos a ver a una Santísima Virgen María así en el Evangelio. Ni en las películas. Y si hay películas que pinten a una Virgen así, esa película no sirve. La fe de la Virgen es una fe de paciencia, de espera en aquel en quien ella ha puesto su confianza, en Dios nuestro Señor. Esa es la fe de la Virgen. Aprovecho para saludar a todos los que nos están escuchando a través de las radios de Radio María, a través de las ondas radiales de Radio María y a través de también el Facebook Live o el YouTube de Radio María, a través del Facebook del Esplendor de la Verdad. Si estás sintonizando en vivo, estás viendo esta predicación completamente en vivo a través de el Esplendor de la Verdad, y a quienes también van a ver este video en un futuro a través de las redes, a través de mi página personal, la página del Esplendor de la Verdad, o mi canal de YouTube, Denis Oviedo. Que el Señor te llene de fe y sea bendición para tu vida. Dios te bendiga. También saludo a los que nos están escribiendo a través de las redes. Carla, Vanessa, saludos Carla, Dios te bendiga. Qué excelente para este tiempo de Cuaresma, esta prédica. Pidamos el don de sabernos necesitados de Dios. Solos no podemos hacer nada. Así es, Carla. El Señor ya lo dijo, yo soy la vid, ustedes las ramas. Sin mí no pueden hacer nada. No podemos hacer nada sin Dios. Así es. Toda la iglesia entera, por eso es que venera a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, como la realización más pura de la fe. Ella esperó. Inclusive Abraham
iba a ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac, ¿se acuerdan? Esta es una prefiguración de la entrega total, porque dar aquello que más se ama. La Virgen amaba tanto a Jesús, ama tanto a Jesús todavía, claro, lo ama tanto, que imagínense, desprenderse de Jesús, verlo sufrir en la cruz, en su pasión. Esto fue un dolor grandísimo. Algunos místicos dicen que la Virgen le pedía a Dios que se la llevara a ella junto con Jesús, porque ella no podría vivir sin Jesús. Tanto era ese amor, esa intimidad de la Virgen con Jesús. Qué dolor más grande ese. Yo no soy madre y creo que tal vez una madre puede parecerse algo a ese dolor cuando el sufrimiento de un hijo o la pérdida de un hijo. Eso debe ser algo muy, muy duro, claro. Pero el dolor que sufrió la Virgen por Jesús, por verlo sufrir en su pasión, eso debe haber sido exponencial. Es por eso que, como dice San Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, yo sé en quién tengo puesta mi fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es lo que repite la Virgen. Yo sé en quién he puesto mi fe. Y es lo que tenemos que repetir nosotros. La Iglesia no cesa de confesar la fe en un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Santísima Trinidad. Por eso nosotros en el credo decimos, creo en un solo Dios. Creo en un solo Dios. En el Dios que creyó Abraham, Isaac, Jacob, en el Dios de nuestros antepasados, en el Dios de los profetas, en el Dios de Jesús, en el Dios de los apóstoles, el Dios de la Iglesia. Un solo Señor, una sola fe, un solo Dios. Dice el Catecismo en el número 150 que la fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Personal. Y al mismo tiempo, inseparablemente, es el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. Es lo que habíamos dicho desde el inicio. Es justo y bueno confiarse totalmente a nuestro Dios. Sería vano y errado poner una fe así en la criatura. No pongamos nuestra fe en las criaturas, en las personas, por muy poderosas que sean. Ellos no son Dios. Nosotros hemos puesto la fe en nuestro Dios y Señor, en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Para nosotros los cristianos, creer en Dios es inseparable de creer en Jesucristo, su Hijo. Así de sencillo. Por eso es que hay otras denominaciones que andan predicando un Dios sin Jesús. Hasta hacen series y películas. Producen cosas así donde presentan a un Jesús que no es Dios. Eso es herejía. La Iglesia siempre ha propuesto creer en Dios y en su Hijo Jesucristo, que también es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. El mismo Señor Jesús dijo a sus discípulos, San Juan capítulo 14, versículo 1, crean en Dios, pero también crean en mí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Él es el Verbo hecho carne. Y es por eso que también dice en el Evangelio de San Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él sí lo ha visto. Y soy yo. Él ha visto al Padre desde la eternidad, porque Él también es Dios. Y nuestra fe también cree en el Espíritu Santo. Porque no se puede creer en Jesús sin tener al Espíritu Santo.
es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús. Y dice el catecismo que solo Dios conoce a Dios enteramente. Si nosotros queremos conocer a Dios, a Jesús, solo lo podemos hacer a través de su Santo Espíritu. Solamente. San Pablo lo dice en su primera carta a los Corintios 12, capítulo 3. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino bajo la acción del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y también dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 10. El Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. En este tiempo especial, ya para terminar, acompáñenme a hacer una pequeña oración al Espíritu Santo para que Él nos ayude a conocer más a Dios, a conocer más a Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo Dios, Espíritu Santo, te pedimos que nos ilumines con la luz de tu gracia, para que podamos entender las cosas de Dios, para que podamos entender la palabra de Dios, para que podamos entender el sentido de la liturgia en nuestra iglesia, para que todas aquellas obras de piedad nos ayuden a acercarnos más a Dios. Santo Espíritu de Dios, por ti son posibles todas las cosas. Por ti es posible la predicación, la consagración, la evangelización, los sacramentos. Gracias a ti, Santo Espíritu de Dios, nosotros podemos conocer a Dios y a Jesús. Podemos tener fe. Gracias, Santo Espíritu, porque la palabra de Dios que hemos escuchado ha quedado en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos a que fructifique de frutos de fe. Ayúdanos, Santo Espíritu de Dios. Y que la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.